El instrumento que se utiliza es un cristal plano transparente. Este es el medio transparente. Este cristal puede tener una superficie de referencia o las dos superficies de referencia. Recordemos que usamos una sola de ellas, la de abajo. La de arriba es simplemente una ventana por donde miramos, por lo tanto, no nos interesa la planitud de esa superficie. Se proveen algunos cristales con las dos superficies planas simplemente para aumentar la vida útil del cristal. Nosotros podemos utilizar cualquiera de las dos superficies. Pero es muy frecuente que una sola de las superficies sea superficie de referencia. Y la medición se realiza apoyando directamente el cristal sobre la superficie que queremos observar. Inmediatamente, lo más frecuente es que se generen franjas de interferencia espontáneamente porque al apoyar sin ninguna predisposición particular el cristal sobre la superficie, la distribución de la masa del cristal no va a ser perfectamente simétrica con la superficie, generando una cuña de aire entre la superficie que está midiendo y la superficie del cristal, generando ese pequeñísimo ángulo que habíamos mencionado, de tal manera que se puedan generar las franjas de interferencia como la estamos viendo. Evidentemente, si las franjas de interferencia tienen esta dirección, el ángulo está formado entre la superficie que estamos midiendo y la superficie de referencia en este sentido, según esta dirección. Lo que estamos observando acá, evidentemente, es una imagen tomada habiendo utilizado luz blanca, o sea, luz que tiene varios tipos distintos de longitudes de onda. Probablemente han utilizado luz blanca, que tiene toda la gama de colores de la luz cuya longitud de onda es visible. Esa gama de colores que estamos observando ciertamente no favorece la medición. Por lo tanto, vamos a concluir que para aumentar la exactitud en la medición debemos usar luz monocromática, o sea, luz de una sola longitud de onda. Que por otra parte, la longitud de onda de la luz utilizada debe ser conocida, porque será tomada como patrón de referencia en la medición. De esa manera tendremos franjas de interferencias bien definidas de un solo color sobre las cuales se pueden realizar mediciones con mayor exactitud. Lo que nosotros vamos a utilizar son estas franjas de interferencia para interpretar cuál es el error de planitud. En esta observación vemos lo siguiente: las franjas son rectas, son paralelas y están distribuidas con el mismo paso. Por lo tanto, esta superficie podemos considerar que es plana. Esta es otra medición. Acá tenemos una fotografía con otra medición. La medición se realiza de este modo, sosteniendo el cristal directamente, apoyamos suavemente el cristal sobre la superficie que queremos relevar y se genera espontáneamente, por diferencia de distribución de masa del cristal sobre la superficie que está midiendo, se genera aquella pequeña cuña de aire entre ambos. Si no se genera la cuña de aire, no se genera la franja de interferencia. Es necesario que exista esa cuña de aire que tiene un ángulo extremadamente pequeño. Es recomendable apoyar el bloque patrón que vamos a medir sobre una platina, no sostenerlo en la mano como lo estaba sosteniendo acá, por dos motivos. Uno, para que todo el sistema de medición se quede quieto, no haya movimientos. Y por otra parte, que no le transmita calor al bloque patrón. El cristal lo puede sostener con la mano apoyándolo sobre la superficie o directamente apoyarlo y dejarlo apoyado sobre la superficie de un modo más o menos equilibrado que no se caiga. Generándose esa cuña de aire se observan las franjas de interferencia que se generan inmediata y espontáneamente. Acá estamos observando ligeras desviaciones de la rectitud de las franjas de interferencia. Son errores extremadamente pequeños los que tiene esta superficie. Acá tenemos la indicación de un bloque patrón con errores de planitud significativos.
se generan esas franjas curvas? Porque la superficie del bloque patrón no tiene sus generatrices rectas, sino que tiene generatrices curvas. Al igual que en los métodos que hemos visto anteriormente, nosotros vamos a medir el error de rectitud de una de las franjas de interferencia que representa el error de rectitud de la generatriz en ese punto, en esa área. Entonces, la primera cuestión es definir cuál de las franjas de interferencias que se generan allí tiene el mayor error de rectitud. Aparentemente es la que estamos observando allí en el medio del círculo. Vamos a agrandar esa imagen y vamos a trazar una línea que represente a esa generatriz, tal como la que estamos observando y la hemos trazado allí. Ese trazo lo tenemos que hacer visualmente, porque toda la medición se hace observando la franja de interferencia e interpretando dos cosas: el error de rectitud de la franja que entendemos tiene el mayor error de rectitud, y la distancia, el paso entre dos franjas sucesivas. En este caso hemos elegido la franja roja porque es la que aparentemente se puede observar mejor. Una cuestión muy importante es lo siguiente: cuando se realizan estas mediciones se utiliza luz monocromática. En general hay dos colores que se utilizan, ya se los voy a mostrar cuando veamos el espectro de luz, que son los que facilitan la medición y no generan tanto cansancio en la vista del operador. Acá, para tomar la fotografía, se ha tomado con luz blanca, evidentemente, porque tenemos todo el espectro de longitudes de onda. El problema que tenemos que resolver es cuál es el error de rectitud de esta generatriz. Ciertamente, el error de rectitud de esa generatriz es este valor. Ese es el valor que nosotros tenemos que determinar. ¿Cómo lo vamos a determinar? Usando como patrón de referencia la longitud de onda de la luz que hayamos utilizado. El espectro de la luz visible por el ser humano va desde la luz azul ligeramente violeta a la luz roja. Nosotros estamos observando acá franja de interferencia de la luz roja. La luz visible tiene longitudes de onda que van desde los 400 nanómetros, o sea, 0,4 micrómetros a 0,7 micrómetros. Como estamos utilizando como referencia acá la franja de interferencia que genera la luz roja de la fuente de luz utilizada, nosotros vamos a utilizar como referencia la longitud de onda de esa luz, que es 700 nanómetros o 0,7 micrómetros. Eso significa lo siguiente: que la distancia, el paso entre una franja y otra consecutiva, medida verticalmente, o sea, en la imagen perpendicular al plano de la pantalla, que es como queremos medir los errores de rectitud de esta franja de interferencia, equivale a media longitud de onda. Recuerdan que hemos visto eso en los gráficos anteriores. Por lo tanto, esta distancia representa desviaciones verticales de media longitud de onda. Si estamos utilizando un espectro de luz cuya longitud de onda es 0,7 micrómetros, esta longitud equivale a 0,35 micrómetros de desviación vertical de las generatrices. Este es el esquema que nos va a servir para determinar el error de rectitud que tiene esta generatriz. El error de rectitud que se manifiesta ciertamente en sentido vertical, o sea, en sentido perpendicular al plano que estamos observando. ¿Y qué tomamos como patrón de referencia? La media longitud de onda representada en esta longitud. Si esto representa una desviación vertical de media longitud de onda, esta longitud, que es aproximadamente un tercio de esta longitud, vale aproximadamente 0,12 micrómetros y representa el error de rectitud de esta generatriz. Si esta es la generatriz que hemos considerado con mayor error de rectitud de esta superficie, este es el error de planitud de la superficie. En general, los metrólogos realizan esta medición visualmente,
sin ningún tipo de ayuda externa, valiéndose de sus conocimientos, sus habilidades y su experiencia. Los metrólogos miden el error de planitud de esta manera, observando las franjas de interferencias, estimando cuál es este valor, la distancia entre estas dos rectas que contienen la franja de interferencia que tiene la mayor desviación, y comparándolo con el paso entre dos franjas de interferencia sucesivas, sabiendo que el paso representa una longitud de media longitud de onda de la luz utilizada. Vamos a ver algunos ejemplos rápidamente. Esto que estamos observando es una superficie de forma cilíndrica, o sea, estamos observando el cilindro desde la punta. Cuando hablamos de una forma cilíndrica es una deformación levemente cilíndrica. Recuerden que por desviaciones de media longitud de onda en sentido vertical se conforman las franjas de interferencia, por lo tanto, estas desviaciones son extremadamente pequeñas. Si observamos desde arriba, veremos lo siguiente. Franjas de interferencia todas paralelas, porque si esto es una superficie cilíndrica, las generatrices que son perpendiculares a este plano, o sea, perpendiculares a la pantalla, son todas rectas. Por lo tanto, si en esta posición se genera una franja de interferencia, se genera en todo lo largo de este cilindro de esta manera. Solo que, como el gradiente cambia, la pendiente se acelera hacia los extremos, las franjas se van conformando con mayor frecuencia, o sea, con distancias más cortas. Esto nos indica que la superficie es cilíndrica, franjas rectas, paralelas, pero que se van amontonando en los extremos. Va disminuyendo el paso a medida que nos alejamos del centro de la pieza, porque aumenta el gradiente de distancia entre la superficie y el plano de referencia. Esta es una superficie convexa, pero podríamos tener una superficie cóncava y la imagen va a ser exactamente la misma, porque al principio el gradiente varía lentamente y luego se acelera. Por lo tanto, al principio el paso es un valor y después comienza a ser cada vez más corto. Ahora es interesante saber si la superficie es convexa o cóncava. Para ello efectuamos un leve experimento. Como esto está flotando sobre la pieza a medir, sobre una cuña de aire, vamos a efectuar con la mano una leve presión sobre el cristal desde arriba, disminuyendo el espesor de esa cuña de aire. Por lo tanto, como las franjas de interferencia se forman siempre a la misma dimensión, si nosotros acortamos esta distancia, la franja de interferencia se formará de igual forma, pero manteniendo la distancia entre la pieza y la superficie de referencia. Por lo tanto, se correrán hacia afuera. Vemos que las franjas se mueven manteniendo la distancia vertical entre las dos superficies. En el caso de la superficie cóncava, si hacemos el mismo experimento, para mantener la misma distancia, las franjas se van a tener que correr hacia adentro. Entonces, acá interpretamos que es una superficie convexa y acá una superficie cóncava. Si las superficies ahora son de forma esférica, serán franjas de interferencias curvas, de tal manera que en toda esta circunferencia, en estos segmentos de circunferencia, mantiene la misma distancia entre esta superficie y la superficie de referencia. En este caso, cuando las superficies son esféricas, y evidentemente es esférica porque se formó aquí en el centro una franja de interferencia circular, es bastante más sencillo medir el error de planitud, porque se cuentan las franjas. Sabemos que de este punto hasta este punto hay media longitud de onda. De este punto a este punto también, y de este punto a este punto también. Por lo tanto, sumamos media longitud de onda, más media longitud de onda, más media longitud de onda. Si en el otro sentido existen la misma cantidad de franjas de interferencia, podemos interpretar que el error de planitud de esta superficie equivale a 1, 2, 3, 4 medias longitudes de onda de la luz utilizada. En este caso, la superficie es cóncava, las franjas de interferencia van a tener la misma forma, y acá también, para definir si una superficie es convexa o cóncava, tenemos que efectuar el mismo experimento.
Si disminuimos la distancia entre el cristal y la superficie que estamos considerando, las franjas se separan si es convexa. Y en este caso, si es cóncava, las franjas se acercan.